Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a todos los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp +57 321 296 59 56. +57 321 296 59 56. En esta ocasión vamos a ver un modelo de autoridad civil y militar que llega al recién distribuido pueblo de Israel en la tierra de Canaán, que lo conducirá desde la milicia para liberar a la nación de la opresión extranjera. La época de los jueces. Este es el episodio 10. Tan pronto como las tribus de Israel fueron distribuidas en el territorio prometido por Dios, que fue lo que vimos en el episodio anterior, territorio que a propósito no estaba del todo ocupado por los israelitas y que además de eso quedó pero grave de vecinos. Imagínense, póngale cuidado. Por allá arriba, bien al norte, tenían a los fenicios y a los arameos. Entonces, por esta esquina, los fenicios y los arameos. Un poco más debajo de esto les quedaba Basán. Los filisteos le acechaban un poco más al occidente. Más al nororiente vamos a tener a los amonitas. Debajo de estos teníamos a los moabitas. Y abajo hacia el sur a Edom. Y entre otros vecinos, los jebuseos, por ejemplo. Y ahí podemos nombrarles, etcétera, etcétera, etcétera. Gad, Rubén y la media tribu de Manasés, que van a ser las tribus orientales, salen. Ellas salen y van a pasar a tomar su territorio. O sea, se ubican en la zona que se les asignó, en la tierra de Galaad, para resumirles, al occidente del río Jordán. Y al llegar ahí, edifican un altar de grande apariencia, así dice la escritura. Esto genera un terrible malentendido con las tribus occidentales, desatando casi que una guerra civil, porque se juntaron todos para subir a pelear contra ellos. Imagínense, tribus israelitas contra tribus israelitas, una crisis civil, una guerra civil estaba a punto de estallar, pero por el terrible malentendido que se había suscitado a partir de la edificación del altar de grande apariencia que construyeron las tribus orientales. Enviaron a Fines, hijo de Eleazar, a dialogar al respecto, puesto que se interpretaba, mire, el asunto era de interpretación, se interpretaba que era un altar en contra de Dios por haber quedado ubicados en otra zona. Los orientales explicaron que era un altar conmemorativo que, en cambio, contrario a lo que ellos estaban suponiendo, mira todos los errores que en lo que uno incurre y todos los gravísimos y terribles errores y horrores en los que puede caer con su propia gente solamente por suponer, por interpretar mal. Los orientales les dijeron que ellos estaban suponiendo era que era contrario a sus intereses, a su unidad religiosa nacional. En cambio, ese monumento lo que estaba era proclamando la unidad nacional. Este hecho, préstenle mucha atención, porque la cosa terminó en paz cuando se sentaron a hablar, porque hablando se soluciona todo en la vida. Pero este hecho revela la intensidad de los sentimientos religiosos en la nueva nación. Lo que pasa es que cuando ellos se ubican en la tierra prometida, todos temían que se repitieran las antiguas reprensiones por parte de Dios acontecidas en el pasado. O sea, ellos no querían que se repitiera un becerro de oro, que se levantara un nuevo rebelde como Coré. No, a eso le cogieron fobia porque sabían que iba a venir una ráfaga de represión de parte del cielo. Una apostasía ocurrida en Sitín, eso jamás podía volver a suceder.
las rebeliones que brotaron durante el éxodo. Bueno, en medio de todo esto, Josué llega a su vejez. Josué reúne a todo el pueblo de Israel, ancianos, príncipes, jueces, oficiales, y les recuerda todo lo que Yahvé les ha cumplido. Y les dice en su discurso: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarnos de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Porque si os apartarais y os unierais a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertáis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. ¿Dónde están esas sabias palabras? En el discurso de despedida de Josué, que se encuentra en el capítulo 23, en los versículos 6, 7, 12, 13 y el 16. Josué 23. Josué ofrece un discurso de despedida frente a todo el pueblo en Siquem y hace un sentido llamado a la obediencia. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto. ¿Se acuerdan cuando se los trajeron? En la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero. Y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. ¿Dónde se encuentra registrado eso? Eso está en Josué capítulo 24, versículos 29, versículos 30, versículo 32 y versículo 33. Josué 24, ya al final del libro. El libro de Josué cierra con un unánime voto de obediencia y lealtad a Dios, que públicamente va a ser la nación entera. Miren lo que dijeron en Josué 24, versículos 16 al 18. Léanlo con atención, detenidamente. Mira el voto de fidelidad que hace esta gente públicamente. Josué 24, 16 al 18. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios.